Muy buenas, vamos a ver en este vídeo 4 de la serie de instalaciones de telecomunicaciones los elementos que primero tenemos que conocer en una instalación de fibra óptica. ¿Cómo nosotros vamos a clasificar los elementos que componen una red de fibra óptica? Fundamentalmente por la morfología. La morfología significa por el aspecto, nada más verlo vamos a identificarlo. En este caso lo primero que vamos a tener es un conector en sí de fibra óptica. Fundamentalmente vamos a tener 4 tipos de conectores, que ahora pasaremos a verlo, pero un conector se identifica porque es el elemento suelto en sí, sin cable de fibra, y nada más verlo lo vamos a identificar. Luego tenemos lo que es un latiguillo, que esto en inglés se denomina patchcord, y que es la característica que es un cable de fibra óptica que tiene dos conectores en los extremos, es decir, que ya está preconectorizado y está, pues, es lo que me vale para enlazar dos dispositivos de fibra óptica, pues poder interconectarlos, por ejemplo, de un BAT a un equipo que tenga, o a un router que tenga entrada de conexión de fibra, pues necesitaremos un latiguillo. Siguiente es un pigtail o cola de cerdo, que eso es un conector que tiene preinsertado ya en fábrica un cable de fibra óptica. Por eso, como viene en una bolsa metido el conector y tiene forma así como de espiral, está enrollado el cable de fibra, parece una cola de cerdo, por eso se denomina del inglés tal cual, pigtail. Y el cuarto va a ser un adaptador. Un adaptador me vale para conectar y para dar continuidad en la instalación de fibra óptica de dos conectores. Es un elemento que, como vamos a verlo ahora en las imágenes, aquí tenemos lo que es un adaptador de fibra. Tiene siempre dos lados, y por esos dos lados donde nosotros vamos a insertar los conectores, ¿vale? Y en este caso sería un SC y el color me va a decir que es APC, como veremos más adelante. Esto es un adaptador, no, por eso me refería a morfología, que nada más que verlo sabemos identificarlo. Luego vamos a tener los latiguillos, que es un cable de fibra óptica en el que tenemos dos conectores en los extremos. Luego vamos a tener, en este caso, otro adaptador, pero esto es un adaptador doble de otro tipo de conectores. En este caso sería un LC. Luego, después nada más verlo, aquí es un conector. Esto ya apenas se usan los conectores porque hace unos años era muy caro lo que era las fusionadoras, todavía sigue siendo cara, pero ya menos. Y entonces vendían unos quienes que compraban el conector, compraba la fibra y tú directamente en el taller lo que hacía era como un acople manual de lo que es la fibra al conector. Necesitaba unos dispositivos de precisión que incluían pues una especie de lente que te aumenta, un microscopio prácticamente, para que veas cómo se tenían que ajustar a la férula que tenía para interconectar la fibra, en fin, que era muy artesanal y al final no daba tampoco tan buenos resultados. Era una tarea que requería mucha precisión y entonces se optó por lo que vamos a ver ahora más adelante, que es el latiguillo, y ya viene de fábrica montado lo que es el conector con el cable de fibra para poder fusionarlo en donde proceda. Aquí que me aparece para otro conector, en este caso otro conector tipo LC, PC por el color que tiene, y aquí tenemos lo que es un pigtail, que como vemos es un conector que tiene un cable de fibra y que ya viene conectado en fábrica, ya viene premontado, y entonces ya viene con su precisión, con el certificado de que esto está pues bien montado, y entonces con nuestra fusionadora procederíamos a fusionar pues esta parte a otro cable de fibra donde proceda. Como vemos, aquí aparecen los 4 elementos, son los adaptadores, el latiguillo, el conector y el pigtail. Y nada más verlo, por eso es por morfología nosotros lo identificamos. Y esto irían pues a las diversas cajas o para conectar los diferentes dispositivos de fibra óptica.
Siguiente, la forma que vamos a clasificar los elementos de cable de fibra óptica va a ser pues el conector. El primero de ellos, que era el conector, nosotros vamos a identificar fundamentalmente 4 tipos de conectores. Y concretamente en detalle vamos a trabajar uno porque me lo especifica el reglamento de infraestructura común de telecomunicaciones, que la instalación dentro de un edificio que está destinado fundamentalmente a viviendas tiene que ser tipo SC-APC, que es el segundo tipo que vamos a ver. En este caso el LC tiene una pestaña de fijación y son muy usados en la instalación de ICT. Es este que tiene este aspecto que hemos visto anteriormente. Luego después está el SC, que es el que nosotros estamos obligados a utilizar en clase, que ya no tiene una pestaña de fijación, sino que tiene una muesca, como se puede ver aquí, para que siempre lo insertemos dentro de lo que es donde vaya ahí de una sola posición. Es más grande, es el doble de ancho que lo que es el LC. Es decir, que donde cogen un SC, cogen 2 LC. Luego después el tercero es un conector tipo metálico, que se utilizan fundamentalmente para redes LAN y para instalaciones de televisión por cable. Y luego otro, que es el ST, que es más avanzado, que es un conector metálico que se utiliza para redes en edificios, sistemas de seguridad, pues, cámaras, en fin, dispositivos pues que están destinados a ese fin. Nosotros el que vamos a utilizar, que son en la instalación de ICT, es el SC, y concretamente de los dos colores el verde, el APC, como veremos más adelante. Por lo tanto, fundamentalmente vamos a tener estos 4 tipos de conectores. Luego, la tercera forma que vamos a clasificar los elementos de cableado va a ser por los colores. El color aquí tanto de los cables como de los conectores me indica algo. En este caso, el color de los cables me está indicando si son de 2 tipos: monomodo o multimodo. Pues monomodo es el que estamos obligados nosotros a utilizar en las instalaciones de ICT, que son unas fibras de 9 micras, y la diferencia con el multimodo, que son 50 micras de fibra, fundamentalmente es que por el monomodo transita lo que es una luz de una sola longitud de onda, que es un láser, llega a mucha más potencia, mucha más distancia, y el multimodo es una luz que tiene un ancho de banda más grande, un espectro de frecuencia mucho mayor, porque lo genera un diodo LED. Por lo tanto, en los extremos, en el caso de multimodo, tenemos elementos que son más simples, que son LED. En los monomodos son más complejos, aunque la luz es mucho más potente. Al emitir una sola longitud de onda, pues llega a distancias mucho más largas. Y lo que me dice el reglamento es que nosotros tenemos que utilizar el monomodo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que los cables que vamos a utilizar en la instalación tienen la protección exterior de color amarillo. Y luego el color de los conectores y los adaptadores que vamos a utilizar son fundamentalmente de 2 colores, aunque aquí hay 3. Sería el azul. Para monomodo he dicho 2 colores porque en monomodo tenemos el azul y el verde. El ocre, que sería para el multimodo. Bueno, pues, ¿qué significa esto de azul? Que el conector sea azul. Pues significa que el corte que va a tener al final de la fibra, un corte que es plano. Si nosotros cogemos 2 conectores de fibra plana y por mucho que lo intentemos ajustar y pegar uno a otro, siempre va a haber un pequeño vacío, ¿no? Ese pequeño vacío va a hacer que la luz, al cambiar de medio, de lo que es el vidrio, aire, espacio vacío, y luego después otra vez vidrio, pues sabemos que siempre que hay un cambio, la luz, siempre que hay un cambio de medio, se produce una pequeña ángulo de incidencia, que se llama, es decir, que cambia la dirección un pequeño ángulo, en este caso son 9 grados, entonces se produce una pequeña pérdida. ¿Cómo lo han compensado? Pues pegándole un corte a propósito de 9 grados en cada uno de los extremos
en el caso de los conectores que son de color verde, por lo tanto lo que hacen es que disminuye esas pérdidas, ¿no? Debido al efecto de incidencia de la luz cuando hay un cambio de material, de medio. Por lo tanto, se puede decir que los de color verde tienen una mejor ganancia, son mejores, tienen menos pérdidas que los de color azul. Los de color azul se denominan PC y los de color verde son APC. Lo que dice la norma, el reglamento, es que nosotros tenemos que utilizar en los edificios los tipos SC, APC, es decir, que tiene que ser el conector tipo SC y el color tiene que ser verde. Por lo tanto, estamos hablando de fibra monomodo. Luego existen en el taller también unos conectores que son de color ocre, un color así grisáceo, café, que son para multimodo. Se denominan por la letra MM y puedes encontrarlos también como LC o como SC, etcétera, etcétera. En el caso del multimodo, el cable exterior, la protección de la fibra del cable en sí sería de color naranja. También lo podemos identificar de esa forma. Luego vamos a ver un ejemplo de nombrado de una instalación. Por ejemplo, aquí tenemos esto que siempre que nombramos en el taller cualquiera de los elementos que componen la instalación de fibra, lo vamos a hacer teniendo en cuenta 4 cosas. Primero, por el aspecto vamos a sacar que 4 tipos de cosas son. Este es un conector, esto es un latiguillo, un pistile o un adaptador. Pues se ve claramente que es un conector, ¿vale? Luego después la forma que va a tener. Eso es el primer caso, sería debido al aspecto, conector. Luego la forma que tiene este conector son de los 4 tipos que hemos visto anteriormente, el LC, SC, ST, etcétera. ¿Este cuál es? Es un LC, porque vemos que tiene la pestaña, ¿vale? No tiene la muesca. Por lo tanto sería el segundo dato que tengo que dar. Y luego después el color que va a tener ese conector. Si es de color azul, me está indicando que es monomodo y es un corte plano, por lo tanto sería PC. Y luego tenemos que indicar si es simple o duplex. Es tan fácil como ver si está uno solo o están dos pegados uno junto a otro. En este caso, como es solo, pues es simple. Por lo tanto, tenemos que ver esos 4 aspectos: la morfología, el tipo de conector que va a tener, el color, me va a indicar el corte que va a tener, y luego después si es simple o duplex. Vamos a ver otros nombrados. Vamos a acostumbrarnos a los adaptadores a decir los 2 extremos, porque por ahí hay excepciones pues que conviene tener en cuenta, y prefiero que lo aprendan en el taller de esta forma. Entonces, esto sería un adaptador tipo SC, porque vemos que aquí entraría lo que es un conector tipo SC en este extremo, color verde, por lo tanto es un pulido con un ángulo de 9 grados, sería APC. En otro extremo sería SC-APC y es simple porque es un bloque donde solamente me va a permitir dar continuidad a un cable de fibra, ¿vale? Que conectaríamos los 2 conectores en ambos extremos y lo que tendríamos es que tendría continuidad. Primero morfología, segundo tipo de conector, como hemos dicho, luego después el color de ese conector, que me va a indicar el tipo de pulido que va a tener y si es monomodo o multimodo, y por último simple. Por ejemplo, otro nombrado, esto que tenemos aquí es un pigtail, ¿vale? Tenemos pigtail, luego después el tipo de conector que tenemos es un SC y el color me está indicando que es multimodo, por lo tanto las siglas serían MM y simple. De las 4 cosas que tenemos: morfología, pigtail, tipo de conector, SC. Y luego lo siguiente que hay que nombrar es el color de ese conector. Me va a indicar qué tipo de fibra es y luego después si es solo, simple, y si es por duplicado, duple. Morfología, tipo de conector, tipo de fibra y pulido, que es el color del conector, y simple. Vamos a ver aquí tenemos, a ver si se acierta. Aquí tenemos directamente un latiguillo,
en el que el primer extremo, si lo decimos de izquierda a derecha, aquí tenemos un conector tipo SC, PC y LC, PC, y es simple. Repito, sería un latiguillo, sería SC por el tipo de conector que tiene, PC por el color azul, este sería LC, PC por el color también azul, y LC porque vemos que es más pequeñito, el otro tiene una pestaña, aquí tiene lo que es la mueca, y por último simple. Como vemos, es fácil. Una vez que pillamos siempre la mecánica, nos deben de salir todo: morfología, tipo de conector, tipo de filo de pulido. Esto sería un adaptador, y ahora tenemos que nombrar los dos extremos. Este primer extremo sería de izquierda a derecha, vemos que aquí esto sería la anchura del conjunto de un SC, pero como tenemos dos, sería para meter dos férmulas, dos conectores, por lo tanto tenemos tipo LC, por lo tanto sería adaptador, LC PC porque es color azul, LC PC porque es color azul, y duplex. Aquí lo tenemos como coincidiría. Siguiente elemento, un latiguillo, SC, PC, FC, simple. Sería que es uno de los más usados, este latiguillo. ¿Por qué? Porque cumple las especificaciones de poder utilizarlo en nuestra instalación de la ICT, en el caso de que tuviéramos que conectar pues, cualquier tipo de pasarela que que estuviera conectada con fibra óptica, tanto en el punto de interconexión como en una parte de la edificación. Y aquí tenemos un latiguillo que sería SC, APC, SC, APC, simple. Muchas gracias.